Muy buenas tardes nueva vez. Queremos invitarle a todos ustedes a que sintonicen Con Fuerza a través de su Sport Vision. Con Fuerza es un programa de televisión que se transmite de 2:30 a 3 de la tarde, pero Con Fuerza además es un periódico digital y una revista informativa de alta calidad. En esta oportunidad tenemos un mega invitado, un gran invitado, un super invitado, un gran amigo y un tremendo hermano. Nos referimos a Wilson Guerrero, periodista, abogado, locutor, presidente de la Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología, y un gran activista, una persona que está inmersa en el día a día de todas las actividades sociales y comunicacionales que se celebran en la República Dominicana. Pero además Wilson Guerrero es ejecutivo de la seccional del Distrito Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de manera que tenemos una figura con la que tenemos una relación muy estrecha, y nos halaga muchísimo, Wilson, tenerte acá. Gracias a usted por invitarnos. Realmente para mí es una gran sorpresa cuando usted me llama y me dice que lo acompañe aquí en este programa. Eso para mí es una gran honra. Usted no se imagina. Y gracias a los amigos televidentes que le dan seguimiento a este programa, porque verdaderamente tienen la oportunidad de adquirir informaciones de primera y verídicas, y así también educativas, y eso es lo importante en un programa de televisión, que rinda ese servicio a la comunidad. Bueno, para nosotros los periodistas resulta fácil entrevistar a otro comunicador, y más una persona que está tan bien dotada como Wilson, que ha sabido enriquecer su formación académica en el área del derecho, ha enriquecido su acervo también cultural, comunicacional, pero además él maneja las temáticas del día a día, porque él participa en muchos programas, es amigo de casi todos los que tenemos periódicos digitales, o sea que es una persona que tiene relaciones bastante estrechas. En esta oportunidad, Wilson, lo que estamos haciendo es diversificando nuestra capacidad para nosotros brindarle a la sociedad la oportunidad de estar edificados, informados. Con Fuerza primero emergió como un boletín informativo, luego entonces imprimimos mayor calidad al mismo boletín y creamos el periódico digital que ya cumplimos desde su relanzamiento, porque fue en el 2005 que hicimos lo primero Con Fuerza, pero no fue hasta el 2015 cuando nosotros decidimos hacer un relanzamiento más formal, mucho más completo, mucho más dinámico, y fue hasta el año pasado, en el 2016, cuando nosotros logramos hacer un compromiso de trabajar juntos en este medio de comunicación, en donde tú no has tenido la oportunidad de entregarte a cuerpo y alma, porque a ti te quiere todo el mundo. Ese hombre, cuando más uno lo necesita, viene un empresario y se lo lleva fuera del país. Porque Wilson también es un tremendo relacionista público, es un gran agente de relaciones públicas, un gran vendedor de imagen, y no hay duda de que no es tan fácil cultivarlo y tenerlo siempre al lado de uno. Pero me alegra muchísimo, Wilson, tu crecimiento. Y yo decía en principio que hubo un hecho que afectó las instalaciones de un lugar que estamos habilitando para brindar atenciones a adultos mayores, eso es en la zona oriental, básicamente detrás del Parque de los Palmeros. Y cuando fuimos al destacamento nos dimos cuenta que había un destartalamiento, no tenían unidades, ni vehículos, ni motores, y no pudieron hacer una labor técnica profesional a propósito de la denuncia. Me preocupa mucho eso que pasó, porque no sé la realidad de los destacamentos en el país, pero creo que llama de manera poderosa la atención. ¿Qué te parece, Wilson? Mira, colega, eso es una realidad palpable. Yo acabo de venir ahora mismo del destacamento Felicidad en Los Minas, en el ensanche Felicidad de Los Minas, y realmente uno va ahí y ve que las situaciones no son realmente como se quiere vender. O sea, la situación de la policía es una policía difícil, que realmente yo entiendo que no cumplen con la labor que deben cumplir de asistencia, de garantía de seguridad para la población y de servicio también, cuando usted lo necesita, para usted poder cumplir con una labor que usted se ha propuesto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la policía debería realmente tener más atenciones, porque usted va a los destacamentos
Y los policías primero no tienen como esa capacidad de poder asimilar y atender a las personas cuando llegan ahí solicitando un servicio. Entonces usted lo ve como con una dejadez, una negativa, como que están ahí, pero no están a gusto de estar ahí. Y eso se debe muchas veces a que las atenciones de los superiores a veces lo maltratan. Y pues lo digo eso por queja de ellos mismos. A veces porque no se sienten a gusto con los sueldos que ganan, a pesar de que el presidente anunció un aumento de salario para todos los policías. Realmente por voz de muchos policías yo he escuchado que no es verdad, que no le han aumentado verdaderamente lo que se ha dispuesto. Estamos no sé hablando si es de algo sumamente grave y en Confuerza nosotros no queremos contribuir a sembrar alarma, no queremos estimular el caos. Nosotros lo que queremos es expresar lo que nos preocupa para que las autoridades hagan sentir un poco más segura a una ciudadanía que está sumergida en un mega estrés donde los delitos están a la orden del día. A mí me decía alguien, Wilson, que si por ejemplo tú vas hasta una iglesia o tú vas a un play y tú le dices a las personas que levanten la mano los que han sido de manera directa o indirecta afectados por algún delito y dicen que de 100 alrededor de 90 y eso es grave. Y creo que poco, 90, pues son muchos aquí. La cosa es que muchos de esos hechos vandálicos a veces no se conocen, no se denuncian, no se va a la policía por el mismo temor que tiene la población de que según las estadísticas, como están ahí también, cuando usted va, siempre o hay un militar o hay un policía involucrado en uno de estos hechos. Y eso es lo que causa también el temor de la misma ciudadanía cuando ha sido afectada por un hecho delincuencial a ir a presentar una querella o una denuncia, porque cuando viene a ver, usted llega queriendo poner una denuncia como víctima y entonces sale usted como victimario. Bueno, de verdad que nos lamentamos muchísimo nosotros que, como le digo, como trabajadores sociales, presidentes de instituciones no gubernamentales, que lo que hacemos es tratar de brindarle ayuda a la población en las áreas en donde, por ejemplo, vemos que hay llamada necesidad. Quisiéramos también, y estamos tratando de ayudar en el área de la inseguridad ciudadana, porque lo que estamos diciendo es para que se actúe, para que se ofrezca una respuesta. La situación es altamente grave. Hay muchas personas que me han dicho, Wilson, también, personas que han venido de retirada, de fuera del país, ha venido para acá y han tenido que retornar porque cuando no ha sido la hija, ha sido el hermano, alguien ha sido afectado por algún delito que ha herido a la sensibilidad y han tenido que retornar, y frente a algo tan grave que esté hasta quitándole la capacidad de un retorno digno a los dominicanos que viven en el exterior por el temor a ser víctima, eso nos coloca en una situación todavía mucho más dramática. Claro. Bueno, mire un caso reciente del colega Juan Cruz Trifolio, baleado en su casa, donde los hechos, según han dicho, que era para atracar a una persona que reside fuera del país, que estaba por esos lugares en ese momento. Entonces, ¿cómo son las cosas? Usted aquí, y lo que yo creo es, aparte de, como usted está hablando, es un programa muy acertado para la educación de la comunidad, del pueblo, ¿verdad? Y es llamar a la gente a que tenga cuidado, que se protejan, que no hagan alarde, que no vayan a los bancos, como van muchos y salen con dinero en la mano, que no anden con prendas que realmente puedan despertar el hambre de la delincuencia, y que tengan mucho cuidado, que vigilen, que cierren sus puertas, que tengan mucho cuidado por dónde andan en las noches, a altas horas de la noche, porque también hay que evitar que la delincuencia llegue a agredir a uno. O sea, uno mismo tiene que tener también la precaución en ese sentido. Tú decías hace un momento que muchos victimarios no dan a conocer los hechos que le afectan, o sea, cuando son o violadas las mujeres, o cuando son asaltados o robos, porque no ven ningún tipo de capacidad de respuesta de las autoridades, no tienen esperanza. Claro que no. Nosotros, desde acá, quisiera yo particularmente en nombre de las instituciones no gubernamentales que representamos esperanza para el pueblo. ¿Por qué representamos esperanza? Porque aunque el gobierno no esté ahí en el sector privado, las instituciones siempre estamos ahí. Si no, miren lo que está pasando en los lugares donde hay guerra, donde están las instituciones no gubernamentales corriendo riesgo. Muchos presidentes de instituciones y ejecutivos mueren, muchos asesores mueren tratando de llevar alimentos, agua y medicamentos, en donde fuerzas
policiales, militares no pueden accesar. Lo mismo pasa en la República Dominicana, nosotros nos arriesgamos y desafiamos todas las adversidades. Entonces, como nosotros como fuente de esperanza tenemos que hacer un llamado para que las personas que han sido víctimas y sean víctimas, sí hagan la denuncia. Aunque muchos no puedan hacer lo que yo hice, o sea, yo hice la denuncia y luego hice una carta al jefe de la policía y tengo el acuse de recibo ahí. Y estamos utilizando estos espacios para llamar a las autoridades, al presidente de la República, al gobierno de la República Dominicana, para que le dé más apoyo, más logística a la policía y, por supuesto, sobre el entendido de la realidad de que la depresión salarial ha sido la que ha marcado ese desacato moral en la Policía Nacional. Sabemos que incluso el último aumento dispuesto llegó tarde, Wilson. Claro, es lo que estoy diciendo. Todavía hay muchos policías, porque yo tengo amigos policías, muchos me han dicho que no han recibido ningún aumento a esta altura. Mira, entendemos realmente que los policías deberían ser también pagos como los maestros. Así de sencillo. Los policías tienen que sentirse moralmente comprometidos con la patria y con su misión. Usted no puede hacer que nadie se sienta comprometido con nadie si usted no le da lo de llevar el pan nuestro de cada día a su hogar. Ahí hay un problema de fondo y entendemos realmente que en la policía hace falta una verdadera profilaxis. Y de verdad que, Wilson, ¿cómo hacerlo? ¿Qué idea tú sugieres? ¿Cómo hacer una profilaxis en la policía? Porque se han hecho reformas y vemos que seguimos lo mismo. Por ejemplo, se incrementó recientemente el programa de seguridad ciudadana a través de patrullas mixtas, pero mucha gente se queja de que lo paran para decirle, señores, no tenemos con qué tal cosa. Claro. O sea, están revisando para dilatar incluso a muchas personas con tal de que la persona le diga, pero agárrese de ahí, hermano, que tengo compromiso. Mire, colega, ustedes lo primero que hacen es que paran a uno y le preguntan, ¿usted es militar? Oye, porque parece que el militar es el único que puede hacer lo que le dé su gana aquí, violar todas las leyes. Y después que usted le dice, no, yo no soy militar, entonces, bueno, pues nosotros lo que tenemos es hambre. Mire, a ver, no hemos picado nada. A ver si usted nos da algo ahí. Esa es la temática que tienen muchos policías. Wow. Por eso usted ve puestos de patrulla en lugares donde uno desde que lo ve dice, pero ahí no hay un puesto de policía oficial. ¿Por qué están ahí? Entonces paran 2 y 3 en un motor. Aparato el que pase va a picarlo. Entonces esas cosas en la policía ya deben ir desapareciendo. Pero ¿qué pasa en la policía? La policía hay que cambiarla, pero no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Porque en la misma policía hay secciones o hay grupismos de oficiales que tienen grupos, que son los que hacen muchísimas cosas para, ¿verdad?, desacreditar el gobierno, para intranquilizar a la población y para también evitar que haya seguridad. Entonces, por eso usted ve que no son efectivos el programa de seguridad ciudadana, de vivir tranquilo. No han sido efectivos y es porque realmente usted tocó algo muy importante ahí y es que el actor principal para que ese objetivo que pueden tener esas instituciones sea real son los dirigentes comunitarios o los que dirigen organizaciones no gubernamentales, juntas de vecinos, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos voceros que hay que representar y que hay que darle el apoyo y sin embargo las autoridades se gastan millones y millones en estos programas y usted va y a los barrios no llega nada. Ni siquiera protección, ni seguridad, ni garantía, porque la policía, el primero que mira mal es al vocero, al que va. ¿Entiende? Y si usted denuncia que hay algún acto de delincuencia, de corrupción o de esto, entonces ellos agarran y llaman, o de droga, por ejemplo, para ser específico. Ellos llaman al que vende droga, lo agarran y le dicen, este que está ahí está diciendo que tú vendes droga. Entonces, ¿qué es lo que están llevándolo a usted? ¿A una muerte segura? Y con el agravante, Wilson, de los oficiales que quedaron al descubierto cuando le colocaron también droga a un dirigente comunitario. A propósito de dirigente comunitario, Wilson, yo pienso que una de las cosas que ha alimentado tanto los reclamos cívicos sociales es justamente esa pérdida de esa sensación de que estamos seguros, que hay mucha gente de las que se convocan. Probablemente el movimiento, por ejemplo, verde, no sea un movimiento tan poderoso. Lo que lo hace poderoso es que está interpretando los anhelos de muchas personas que entienden que ahí está el consuelo, en esa interpretación de esos anhelos, de ese llamado a responder, porque no solamente la corrupción, no solamente la impunidad, es la inseguridad.
Eso es terrible, no tener una sensación de seguridad. Esos reclamos son justos. Ahora, ¿qué pasa a veces con la Marcha Verde? Que hay muchos ahí, que usted sabe que son los que a veces dan la cara, que verdaderamente no tienen una moral. Sí, no son como muy verdes, ¿verdad? No, exacto, no son muy verdes. La Marcha Verde tiene el color verde de esperanza. Sí, entonces no garantizan esperanza, ni tampoco son muy verdes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también aquí le gusta politizar las cosas. Y sabemos que hay figuras ahí que en el pasado tienen muchísima cola que se le pise. Entonces eso es lo que pasa. Pero hay reclamos que son justos. Y siempre los que pagan y los que sufren y padecen son los que verdaderamente son dirigentes comunitarios. Porque ellos nada más hablan en los medios para que lo vean, pero no se presentan a coger golpes. Wilson, tú que eres ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y que tú estás en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas, estás con el néctar de los principales comunicadores, ¿cómo se percibe el asunto de la inseguridad desde ese centro entre los comunicadores sociales? Bueno, realmente para los medios de comunicación, y sé que usted está al tanto de eso, usted es un comunicador, sabe la lucha tenaz que ha tenido, sobre todo el sindicato. Usted dijo ahorita yo era de la seccional del distrito, no, yo soy secretario de organización a nivel nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que realmente estamos postulando para unas próximas elecciones. Qué bueno. Y estamos seguros de que vamos a seguir ahí. Yo no sé si siga como directivo, pero vamos a seguir ahí. Entonces, en ese sentido, hay una situación difícil, sobre todo para los trabajadores de la prensa, los periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotógrafos, que se han estado denunciando constantemente porque son objeto de maltrato, de abusos por parte de sectores que realmente no quieren que se hagan ese tipo de denuncias, de corrupción y de actos. Entonces el periodista está para eso, está para anunciar y denunciar. Y hay sectores que no quieren que se denuncien las cosas mal hechas. Entonces eso es lo que está pasando y yo entiendo que nosotros vamos a estar constantemente, y por eso usted ve en los medios de comunicación, siempre denuncia al Sindicato Nacional, rechaza, castiga, demanda a la policía, a los funcionarios, a ministros, o sea, a los funcionarios municipales, siempre a todo el que cometa un hecho de abuso contra un trabajador de la prensa o contra cualquier ciudadano común de nuestro país, también merece ser defendido y anunciado. Y si hay que someterlo, porque el sindicato ha sometido en varias ocasiones al jefe de la policía por hechos abusivos en contra de los trabajadores de la prensa. Entonces eso pasa. Estamos constantemente y nosotros denunciamos y condenamos ese tipo de hechos de abusos físicos en contra de los trabajadores de la prensa y también de los ciudadanos comunes de nuestro país. Señores, damos gracias a la presencia de Wilson Guerrero, periodista, abogado, locutor, un tremendo comunicador, presidente de la Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología. Y en nombre de la Fundación Con Fuerza Multimedios y el bloque de organizaciones no gubernamentales, deseamos a todos ustedes que pasen muy buenas tardes. Gracias. Sport Visión, Canal 35, un canal para todos los gustos.